Bienvenidos a este episodio de Viruega Podcast. Los saluda con mucho gusto Pablo Viruega. Es el draft de la NFL. Hemos analizado división por división y ahora toca el turno de la división sur de la Conferencia Americana. Recuerden que ustedes pueden revisar en www.pabloviruega.com el resto de las divisiones. Hasta ahora tenemos la división este, la división norte de la Conferencia Americana. Así es que vayamos con la división sur de la Conferencia Americana. Haremos un análisis equipo por equipo, así como también un poco del calendario que ya se dio a conocer desde hace algunas semanas, y de esto estaremos platicando. Las vías de comunicación ustedes las conocen en las redes sociales. Gracias a las personas que se han unido a esta comunidad de Viruega Podcast. @Pablo Viruega es el Twitter, @Pablo Viruega es Instagram, y la página de Facebook, facebook.com/Pablo Viruega, el correo electrónico info@Pablo Viruega, y recuerde, toda la información, así como los podcasts de cada una de las divisiones, se encuentran en pabloviruega.com. Pues sin más, iniciamos Viruega Podcast. División Sur, Conferencia Americana. Hay que hablar del equipo de los Tejanos de Houston. ¿Cómo les fue en su draft? Y también del calendario. Bueno, el equipo de los Tejanos tomaron una primera selección, número 23 global, a un tackle ofensivo, Titus Howard, de la Universidad de Alabama, uno de los mejores en su posición. Esto hay que mencionarlo. Hay que tomar en cuenta también cuáles eran las prioridades que tenía el equipo de los Tejanos de Houston. En la segunda ronda tomaron a Lonnie Johnson, esquinero de Kentucky. Después en la segunda ronda también tuvieron dos selecciones continuas, selección 54 y 55. En la 55 fue Max Sharping, tackle ofensivo de Northern Illinois, y después tomaron un ala cerrada, Warren de San Diego State, Kahali Warren de San Diego State, en la tercera ronda. Cuarta no tuvieron, en la quinta fueron por un ala defensiva, Charles Omenihu de Texas, después Xavier Crawford, esquinero de Central Michigan, y terminaron con un corredor de Texas A&M en la séptima ronda, Cullen Willaspia. Su calificación no fue tan buena. De hecho, algunos la catalogan como una calificación C. Así es como la tienen. Creo que sí llevan un buen tackle ofensivo al seleccionar precisamente a Titus Howard de la Universidad de Alabama. El llevar siempre linieros ofensivos de Alabama, de Georgia, de Clemson o cualquiera del Big Ten, siempre es una de la conferencia de los 10 grandes, siempre es una garantía. Son muy buenos linieros ofensivos. Sin embargo, las calificaciones que encontramos de Houston no son del todo buenas. ¿Qué tenía Houston por delante? Hay que mencionar que dentro de sus necesidades se encontraban precisamente la de un tackle que lo toma muy bien. Este equipo necesitaba darle protección y juego terrestre, así es que cumplen con esa. Su primera selección creo yo que es buena. La línea ofensiva hay que recordarla. Tenían que mejorarla, tenían que darle protección a Deshaun Watson. En los últimos 2 años, Houston ha permitido 116 capturas, 12 más que ningún otro equipo. Hay que mencionar que el exjugador de Carolina, Matt Kalil, estuvo fuera todo el año pasado por una lesión en la rodilla. Firmó por un año. Ahora con el equipo de los Texans. Julian Davenport, que es el tackle izquierdo, él probablemente tome ese puesto de tackle izquierdo. El tackle derecho, Kenan Lamb, se fue en la agencia libre y probablemente lo pueda reemplazar Cintrell Henderson, que se perdió 15 juegos con una lesión en el tobillo. Al parecer el equipo está bien con el centro Nick Martin, el guard izquierdo que le mete, y el guard derecho Zach Fulton. Martin está en su último año de contrato, de un contrato de novato, así es que si lo
pretenden retener, le van a tener que dar un muy buen contrato al final o durante esta temporada. O sea, faltaba y necesitaba profundidad este equipo. Este equipo de los Texans, hay que recordar que llegaron Tim Kelly como el coordinador ofensivo, A.J. McCarron como quarterback suplente, Matt Khalil, el tackle al que hacía referencia, pero que se perdió todo el año por una lesión, y se fueron Alfred Blue, corredor, Demarius Thomas fue su principal baja. Hay que tomar en cuenta también que se fue Kevin Johnson, esquinero, se fue Kareem Jackson, esquinero, tackle defensivo Christian Covington y Tyron Matthew, el safety, el The Badger, que es un gran safety, fueron de las pérdidas. Quizás su mejor selección fue el tackle ofensivo, sin lugar a dudas. En la primera ronda, por supuesto, aunque hay que tomar en cuenta también lo que hicieron con Lonnie Johnson de la Universidad de Kentucky, un esquinero que va a ayudar mucho. Ahora, dentro de las necesidades no estaba la de esquinero y precisamente quizá eso llame la atención. Dentro de sus necesidades estaba tackle, corredor, ala cerrada, safety y receptor. No toman un receptor, no toman un safety, el esquinero lo toman hasta la sexta ronda, ajá, con Xavier Crawford de Central Michigan, y la del corredor la toman también la, eh, hasta la séptima ronda. Perdón, tomaron un esquinero como Lonnie Johnson, sin tomar un safety, quiero decir, es a lo que quería llegar. Necesitaban un safety y toman a dos esquineros, para ser más claro. Necesitaban un corredor y lo toman tarde en el draft. No toman un receptor abierto que lo necesitaban. El ala cerrada lo toman en la tercera ronda. Es decir, creo que les faltó llenar el hueco del corredor más temprano. Ujú. Quizá en la segunda ronda bien podrían haber tomado un corredor, en lugar de un esquinero. Y el safety jamás lo tomaron, tampoco el receptor abierto. Entonces, creo que necesitaba armas de Sean Watson en la posición de receptor abierto. Por eso es que el draft quizá no es de lo mejor para ellos. Ahora bien, hay que mencionar también que este equipo, el calendario que tiene, presenta el siguiente calendario, el equipo de Houston. Houston estará jugando en New Orleans el primer partido de la temporada regular, que por cierto es domingo por la noche, lo tendremos a través de ESPN. Así es que juegan el domingo por la noche en New Orleans. Es complicado, ¿eh? Luego estarán recibiendo a Jacksonville. Es un partido divisional. Jacksonville se armó muy bien. Va a ser difícil ese encuentro. Van a Los Ángeles para enfrentar a los Chargers. Reciben a Carolina, reciben a Atlanta, visitan a Kansas City, visitan a Indianapolis, reciben a Oakland y reciben a Jacksonville en partido que se va a jugar en Londres, ese partido, el del 3 de noviembre, contra Jacksonville. Así es que, si se dan cuenta, el partido, los encuentros, bueno, ese será el 3 de noviembre es en Londres, sería en Jacksonville, pero bueno, pues como ustedes saben, es una sede neutral. O sea que, fíjense nada más, de Oakland van a tener que ir hasta Londres. Vaya cantidad de viajes los que van a tener el equipo de Texans. No va a ser fácil, ¿eh? La semana 10 es la semana de descanso. Repasamos si les parece el calendario de Houston. Bueno, en New Orleans reciben a Jacksonville. Fíjense cómo van a ir viajando. Ok, de Houston a New Orleans hasta se pueden ir en camión, no hay problema. Ese no hay problema. Luego reciben a Jacksonville. Están en Houston. Luego de Houston van a Los Ángeles, a los Chargers. Luego regresan a Houston para enfrentar a Carolina y Atlanta. Luego van a Kansas City, no tan lejos. Van a Indianapolis, por ahí cerca, pero es de visita. Luego regresan a casa para jugar contra Oakland y luego viajan a Londres para enfrentar al equipo de Jacksonville. Le veo hasta la semana 10 al equipo de Houston. Ahora les digo, vamos a poner 1-1, 1-2. Por ahí un 3-2, 3-3, 3-4, 3-5,
quizá pueden llegar a la semana 10 apenas con el 500, sufriendo ahí con algunas derrotas, sobre todo en Kansas City, en Indianapolis, en Los Ángeles contra los Chargers, en New Orleans. Son equipos de postemporada. Y estamos hablando que 3 de estos equipos pueden estar peleando la final de la conferencia americana: Indianapolis, Kansas City, los Chargers. New Orleans es ese equipo que puede estar peleando también la final de la conferencia nacional. Es complicado el calendario de Houston hasta la semana 10, así que, y el cierre después de la semana de descanso, fíjense nada más, en Baltimore, reciben a Indianapolis, reciben a New England, reciben a Denver. El cierre es cómodo, por así decirlo, en Tennessee, en Tampa Bay, y después reciben a Tennessee. Pero quizá para ese entonces ya tengan serios problemas. Cuidado con los Texans, ¿eh? Me parece que van a estar peleando comodín, si no es que se pueden quedar fuera si no se ponen las pilas en un inicio muy, muy fuerte para ellos. Indianapolis Colts, este equipo fue uno de los que mejor seleccionó, y eso que, fíjense nada más, no tuvo una primera selección en la primera, no tuvo selección en la primera ronda, mejor dicho. Ellos tuvieron, con el cambio de Sam Darnold el año pasado, ellos obtuvieron una selección de segunda ronda. Así es que tuvieron 3 selecciones en la segunda ronda. Y ellos tomaron al esquinero Rock Ya-Sin de Temple, tomaron un linebacker, Ben Banogu de TCU, y ojo, se llevaron, esta puede ser una joya escondida en el draft, se llevaron a Paris Campbell, receptor abierto de Ohio State, hasta la posición número 59 de la segunda ronda. Después fueron con un draft completamente defensivo. Si de por sí ya lo habían hecho en las 2 primeras selecciones, después de haber tomado a Paris Campbell, tomaron a un linebacker en la tercera ronda, a un safety en la cuarta, a otro safety en la quinta. En la quinta volvieron a seleccionar y tomaron a otro linebacker interno. En la sexta, a un linebacker externo. Y luego, sus últimas 2 selecciones de la séptima ronda, ya en la parte final del draft, tomaron un tackle ofensivo y un centro. ¿Por qué es bueno el draft de los Colts y por qué creo que les va a resultar sin haber tenido selección en la primera ronda? Ojo, sí, los mejores jugadores están en la primera ronda, pero hay muchísimo talento en rondas posteriores. Y hay que tomar en cuenta que hicieron un gran trabajo Chris Ballard el año pasado para tomar a Darius Leonard, el novato ofensivo. Tomaron también a Quinton Nelson, un guard All Pro. Fíjense, la primera selección del año pasado, primera ronda, Quinton Nelson, guardia, All Pro, no Pro Bowl, All Pro, el mejor en su posición, de tackle izquierdo, de toda la liga. Segunda ronda tomaron a Darius Leonard, linebacker, 163 tacleadas, 7 capturas, 2 intercepciones, 4 balones forzados, 2 balones recuperados en 15 inicios. Fue el defensivo del año en la NFL, novato defensivo del año en la NFL. Magnífico draft del gerente general Chris Ballard el año pasado. Ahora, este año apostó por una defensa, por mejorar la defensa, una defensiva que terminó número 10 en cuanto a puntos permitidos, nada mal, número 11 en cuanto a yardas, 8 contra la carrera, 16 contra el pase. Su juego terrestre tiene que mejorar, pero su draft fue netamente defensivo. Es la primera ocasión que Matt Eberflus, el coordinador defensivo, ¿sí?, va a tomar y va a tratar de mejorar una defensiva, o la mejoró más bien, una defensiva que hace 2 años estaba en la posición número 30 y la subió a la 17 en cuanto a yardas permitidas. Entonces una gran mejoría, una gran mejoría en esto de que los niños te hablen en inglés y en español. Por más que nosotros tratemos, permítanme este paréntesis, por más que nosotros tratemos con nuestros hijos, y me refiero a nosotros, me refiero a mi esposa y yo, de no obligarlos, pero recomendarles de que hablen español en casa.
eh, y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Para ellos es más fácil hablar el inglés. Entonces, pues sí, te hablan un Spanglish, ¿no? Unas cosas en inglés y otras en español, y a veces la palabra se te queda en la boca, pero en inglés, y estás tratando de buscar la palabra en español, y eso fue lo que me ocurrió hace un momento. Bueno, disculpen y simplemente agrego esto para que conozcan un poco más de lo que vive un servidor día a día con sus bellos hijos en casa. Bueno, han mejorado y han dado una muestra de mejoría el equipo de Indianapolis en cuanto a la defensiva, de eso no hay duda. Ahora, ¿cuál fue el problema de esta defensiva que terminó número 19 en la NFL en cuanto a capturas? 38. 38. Este fue uno de 3 equipos que no permitió un corredor que le avanzara más de 100 yardas en la temporada, pero hay que ponerle presión al quarterback. Por eso es que se enfocaron en linebackers, un esquinero, un safety. Hay que buscar ponerle presión al equipo rival. Ahora, vayamos al calendario, que eso es algo que también llama mucho la atención y yo sé que les gusta a todos ustedes el que analicemos ese calendario. Muy bien, ¿cuál es el inicio? El inicio no es nada fácil, ¿eh? El inicio, ojo, arrancan 2 juegos de visita. En Los Ángeles contra los Chargers, ese va a ser un partido difícil, y luego en Tennessee, Atlanta y Oakland en casa, y luego van a Kansas City. Semana de descanso es la semana 6. Creo que les llega muy temprano la semana de descanso. Para la semana de descanso habrán ya jugado 5 encuentros. Creo que podrían tener marca de 3-2 en la semana de descanso y tendrán que ganar de visita alguno de los 3 que tienen. Y es muy probable que lo puedan hacer solamente en Tennessee. No me extrañaría que este equipo sufriera en la semana 1 una derrota en Los Ángeles contra los Chargers. Partido cerrado, se puede ir para cualquiera de los dos lados, así que es que iniciarían 0-1 los Colts. En Tennessee pueden ganar, Atlanta y Oakland lo pueden ganar jugando en casa, y en Kansas City vaya anotándole ahí en la agenda, domingo por la noche 6 de octubre en Kansas, Indianapolis estará visitando a los Chiefs. Así es que ese es el calendario hasta la semana 6, que es la semana de descanso. Después de la semana de descanso, fíjense, reciben a Houston, partido difícil, reciben a Denver, complicado, visitan a Pittsburgh, reciben a Miami, ya habrá tiempo de hablar de Miami, qué bien que lo hizo en el draft, ya lo mencionábamos también. Jacksonville en casa, visitan a Houston, Tennessee, el cierre es complicadón, ¿eh? El cierre es complicadón. En New Orleans, las últimas 3 semanas, en New Orleans reciben a Carolina y visitan a Jacksonville. Es el calendario que tiene el equipo de Indianápolis, que por cierto tiene domingo por la noche, el que les decía 6 de octubre, tiene jueves por la noche, 21 de noviembre en Houston, y tiene domingo por la noche, lunes por la noche, 16 de diciembre en New Orleans. 3 juegos en horario estelar el equipo de Indianápolis. Bueno, vayamos con otro conjunto, el conjunto de los Jacksonville Jaguars. Ellos hicieron una muy buena selección, tomaron a Josh Allen a la defensiva de Kentucky en la 7ª global, un hombre que va a llegar a reforzar muy bien la línea defensiva. Jawan Taylor, buen tackle ofensivo de Florida, ala cerrada Josh Oliver de San Jose State, Quincy Williams. Este draft fue muy bueno por parte del equipo de los Jacksonville Jaguars. ¿Qué necesitaba el conjunto de los Jaguars? Habrá que revisar. Línea ofensiva, lo tomaron en la 2ª ronda, Jawan Taylor de Florida. Muy bien. Ala cerrada, lo toman en la 3ª ronda, Josh Oliver. No necesitaban quizá a la defensiva, pero al encontrarse un hombre como Josh Allen, hay que tomarlo en una 1ª ronda. Safety, corredor y receptor abierto, lo tomaron más adelante al safety Quincy Williams de Murray State en la 3ª ronda. Tomaron un corredor de Temple, Raquel Armstrong, y también tomaron al tackle defensivo, quizá, y a un quarterback, Gardner Minshew de Washington State, que va a ser un perfecto suplente de Nick Foles. Este equipo tiene que mejorar sin duda la ofensiva.
y tiene que hacerlo. Número 31 en cuanto a puntos anotados. Por eso es que quizá necesitaban un receptor abierto. Quizá les faltó esa posición de receptor abierto. Aún así, se llevan una ala defensiva. Una defensiva que fue todo un desastre el año pasado. Hay que recordar que hace 2 años fue de lo mejor en la NFL, pero que descendió. Fíjense nada más. 17 en cuanto a balones forzados, 17 balones forzados, 37 capturas, cayó y descendió hasta la posición número 22 de la NFL. El draft no fue malo, insisto, para el equipo de Jacksonville. El calendario que tiene Jacksonville, esto hay que mencionarlo, es un equipo que hay que recordar estar jugando fuera, como es costumbre. Ya tienen una subsede que es la de Londres. Ellos, hay que recordar que juegan, su primer partido no va a ser nada fácil. Juegan en casa contra Kansas City, visitan a Houston, reciben a Tennessee, visitan a Denver y visitan a Carolina. Complicados. Reciben a New Orleans, visitan a Cincinnati, reciben a los Jets y juegan supuestamente en casa, porque más bien va a ser en Londres, 3 de noviembre contra Houston, y la semana de descanso viene en la semana número 10. Pero después de la semana de descanso, van a Indianapolis, van a Tennessee, reciben a Tampa, reciben a los Chargers, van a Oakland, van a Atlanta y reciben a Indianapolis. No es nada fácil el calendario para los Jaguars. Es un equipo que con la llegada de Nick Foles se espera que tengan profundidad en una posición donde realmente estuvieron muy mal. Blake Bortles no fue la solución por más que le dieron oportunidades. Y creo que con Nick Foles van a levantar, pero seguirán dependiendo de la defensiva, eso definitivamente, de la defensiva del juego terrestre. Si ustedes creen que con la llegada de Nick Foles este equipo va a llegar a ser un contendiente a Super Bowl, no. Nick Foles sí los puede llevar a un Super Bowl siempre y cuando hay un equipo detrás de Nick Foles que no tanto que lo cobije, pero que sea ese equipo que tenía Nick Foles en Filadelfia. ¿A qué me refiero? Filadelfia tenía defensiva, tenía juego terrestre, tenía un buen sistema ofensivo. Creo que puede llegar a serlo. Nick Foles tiene la oportunidad de ser un titular y de ser un buen quarterback en la NFL, sin tanto ser un quarterback élite, pero de Nick Foles a Blake Bortles, Nick Foles con los ojos vendados y con un brazo amarrado y lanzando con la izquierda. De todas a todas, mucho mejor tener a Nick Foles que a Blake Bortles como quarterback, y creo que eso lo sabemos todos, no hay mucho que buscarle en ese sentido. Tennessee, por último, para cerrar este podcast de la Conferencia Americana División Sur. Ellos, su draft no fue muy bueno. Tomaron a un liniero defensivo, Jeffrey Simmons, en la posición número 19 global, un tackle defensivo. Después tomaron un receptor abierto, A.J. Brown de Mississippi, en la ronda número 2. En la ronda número 3 tomaron a Nate Davis, guardia de la Universidad de Charlotte. Después, en la ronda número 4, a Manny Hooker, un safety de la Universidad de Iowa. Y después, el equipo tomó a un linebacker externo, DeAndre Walker, de la Universidad de Georgia. Al final, en la ronda número 6, tomaron a David Long de West Virginia, también otro linebacker interno. Este equipo, quizás su mejor selección vaya a ser precisamente la de los linebackers, y eso que estamos hablando que son rondas ya muy avanzadas en el draft, la quinta y la sexta. ¿Qué necesitaba? Receptor abierto, y lo tomó en la segunda ronda. Está bien, muy bien, perfecto, pero necesitaba un hombre que pusiera presión, un edge que le llaman, de la esquina. Me refiero a la defensiva, linebacker externo. No lo tomaron, sino hasta la quinta ronda, DeAndre Walker. Se fueron por Jeffrey Simmons, liniero defensivo, que si bien es cierto lo necesitaban, pero no era de sus prioridades. Probablemente en la posición número 19 podían haber tomado a ese hombre que pudiera ponerle presión al defensivo contrario. El coordinador defensivo, Dean Pease, que tendrá 70 años en el mes de septiembre, pues parece que
se retira, pero tratará de mejorar esta defensiva que el año pasado fue tercera en cuanto a puntos permitidos, número 18 contra la carrera. Este equipo tenía que mejorar la ofensiva. La ofensiva realmente no entrega nada. Es una ofensiva que anota pocos puntos, que no consume muchas yardas, que es muy orientada a correr el balón y que Marcus Mariota constantemente tiene estas irregularidades en su juego. Es un equipo que tampoco a la defensiva te pueda provocar muchas entregas de balón. Forzó 17 para ser número 22 en la NFL. Es un equipo que difícilmente apostarías por él para estar en la postemporada. 9 ganados, 7 perdidos. Si lo quieren llevar a un término futbolero, si me lo permiten, de media tabla, no es ni tan peligroso, pero ni tan flan, digamos. No es ni tan peligroso ni tan sencillo. Y es un equipo que tendría que mejorar el lado ofensivo. E insisto, su draft fue más defensivo que orientado a la ofensiva. Quizá por eso las bajas calificaciones que tuvo en varios de los análisis. El equipo de Tennessee estará jugando en la primera semana de la NFL contra Cleveland de visita. Este partido va a ser sumamente mediático. No por Tennessee, desde luego, sino por Cleveland, por todo lo que ha hecho. Y jugando en Cleveland, Cleveland está obligadísimo a ganar. Entonces, es muy complicado que Tennessee de visita saque una victoria, aunque sea con Cleveland, aunque ya son otros Browns definitivamente. Después reciben a Indianapolis, partido que aunque es en casa, difícil de que lo puedan ganar. Y fíjense nada más, en Jacksonville, en Atlanta, no me extrañaría que Tennessee estuviera con un arranque de 0-4. En el mejor de los casos, 1-3. O siendo muy optimista, 2-2. Tomando en cuenta que ganen el de casa, que es contra Indianapolis, que lo dudo, y que ganen en Jacksonville, que tampoco no lo creo, pero bueno, vamos a ser muy optimistas, 2-2. Realidad, quizá uno de 0-4. Y el 1-3, o sea, realmente no veo que tengan un récord positivo para la semana número 4. Reciben a Buffalo en la semana número 5, van a Denver, muy complicado. Reciben a los Chargers, complicado. Pueden encontrar un flan ahí en Tampa Bay, probablemente, en Carolina y contra Kansas City. La semana de descanso llega en la semana 11. Si este equipo logra tener 4 ganados para la semana 11, dense por bien servidos. Creo que Tennessee no le va a ir bien. El arranque es difícil. El cierre, veamos el cierre si les parece. Después de la semana de descanso, en Jacksonville, reciben a Jacksonville. Van a Indianapolis, difícil. Van a Oakland, por el viaje hay que tomar en cuenta, pero bueno. Reciben a Houston, reciben a New Orleans y visitan a Houston. Tennessee, creo que si alcanza las 9 victorias va a ser mucho. No creo que se repita ese 9-7. Quizá puedan venir más derrotas para el equipo de Tennessee. Insisto, el draft no fue bueno, el calendario no pinta bien, Tennessee no es contendiente para estar en la postemporada. Bueno, de esta manera terminamos entonces la división sur de la conferencia americana. La siguiente entrega será la división oeste de la conferencia americana, donde están los Broncos, los Chiefs, los Chargers y los Raiders. Recuerde unirse a la comunicación a través de las redes sociales en @PabloViruega, en Twitter, en Instagram. La página de Facebook es facebook.com/Pablo Viruega. El correo electrónico info@pabloviruega.com. Y recuerde que todos los podcasts de cada una de las divisiones estarán disponibles en pabloviruega.com, www.pabloviruega.com. Gracias y los esperamos en la próxima de Viruega Podcast.